El millonario se queda helado al ver a una mendiga negra abrazar a su hijo en el hospital y actúa. Rafael Serrano nunca pensó que el frío suelo del hospital se clavaría en sus huesos de esa forma. Entró al pasillo apenas unos minutos antes, con el corazón latiendo desbocado, después de recibir la noticia que ningún padre quiere oír. Su hijo Pedro estaba gravemente enfermo. La sala estaba iluminada con luces blancas y parpadeantes, un lugar tan ajeno como un mundo paralelo. Entonces la vio, al fondo, cerca de una ventana que dejaba colar la luz gris, una mujer. Su piel era oscura y su ropa, raída y sucia, parecía un manto de abandono. No era el típico visitante que esperarías en un lugar tan exclusivo, tan blanco e impersonal. Lo que lo dejó paralizado fue la forma en que abrazaba a su hijo. Pedro, débil y pálido, se acurrucaba contra ella, como si esa fuera la única tabla para no hundirse en el mar de dolor y miedo que lo envolvía. Rafael los observó, el pecho apretado y la ¿cómo se atrevía esa desconocida a tocar a su hijo? ¿Quién era para consolarlo? El orgullo le pegaba con fuerza, con ese veneno amargo que solo el miedo y el prejuicio saben inyectar. Frunció el ceño, clavando sus ojos en la escena. La ternura que emanaba esa mujer era tan real, tan desconcertante, que el mundo de metal y cristal en el que vivía, de lujos y poder, se lo derrumbaba. Rafael sintió un nudo terrible en la garganta, unas ganas locas de apartarla de ahí, de proteger su territorio, pero un impulso distinto, desconocido, lo hizo avanzar hacia ella. ¿Quién eres?, preguntó con voz tensa. Ella levantó la vista y lo miró, sus ojos grandes y claros, llenos de una tristeza profunda, pero también de una calma inesperada. No dijo nada al principio, solo sostuvo la mano temblorosa de Pedro con una fuerza llena de amor. Rafael sacó la tarjeta, la de su tarjeta de presentación, y de golpe su mundo cambió. Abrió las puertas de su mansión esa misma noche para ella. Una invitación que apenas entendía. Pero Amanda, su cuñada, no tardó en aparecer. Su mirada filtraba sospechas, su voz cargada de odio velado. «Rafa, ¿en serio vas a dejar que esa mujer entre en nuestra familia?», dijo con toda la furia acumulada. Su resentimiento golpeaba fuerte. Rafael sintió cómo el piso se desbarataba bajo sus pies. Sus valores, su vida calculada al centavo, la frialdad que dirigía sus días, estaban en pelea con esa ternura que Janaína, así se llamaba la mujer, despertaba en él. Mientras Janaína luchaba contra sus propios fantasmas, este simple choque de mundos empezaba a abrir caminos inesperados. Pero no todo era simple, porque ese pasado oscuro de Janaína, un antiguo amor apareciendo como fantasma amenazante, estaba listo para romper el delicado equilibrio que Rafael intentaba construir. La presión crecía en los pasillos del hospital y en los lujosos rincones de su casa, donde sus propios temores y los de los demás lo asfixiaban. Ahora, Rafael venía. Enfrentar a Amanda, a nosotros mismos y quizás hasta ese amor antiguo que vuelve para destruir esta nueva esperanza. Una noche, con el corazón latiendo a 1000, él se encontró de pie frente a Janaína, listo para proponerle matrimonio. Un gesto que significaba mucho más que una boda. Era comenzar una familia, una vida distinta. Pero Amanda lo miraba desde la sombra, con esa sonrisa fría y llena de desprecio. ¿Tendrá Rafael el valor para desafiar su pasado, su mundo, y seguir a su corazón? Todo está en juego y la batalla solo acaba de comenzar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia.
Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. AIQ. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Rafael se quedó inmóvil, el ambiente cargado de tensión. Frente a él, Janaína parecía brillar con una luz ajena a la dolorosa realidad del hospital. Sus ojos necesitaban respuestas, y él estaba a punto de darlas. Pero entonces un estruendo rompió el aire pesado. La puerta de la sala se abrió de golpe y un grupo de enfermeras corrió en dirección contraria. Un paciente había colapsado en el pasillo. Las sirenas empezaron a sonar y la urgencia inundó el lugar. Rafael sintió cómo su corazón se aceleraba, pero no era solo por el caos que lo rodeaba. Algo en su interior se revolvió. ¿Pedro? Su voz tembló mientras se giraba hacia su hijo, que permanecía en el abrazo de Janaína, ajeno a todo. Pero ahora un terror nuevo se apoderó de él. ¿Y si el colapso desataba una cadena de eventos inesperados? Amanda, que había estado observando todo desde la sombra, pareció revitalizarse ante el estruendo. Se acercó a él, furiosa. ¿Ves? ¿Ves lo que has hecho?, gritó, el desprecio destilando de cada sílaba. Has traído a esta mujer a nuestra vida y ahora todo se desmorona. Rafael la ignoró. Su mirada se mantenía fija en Janaína. Ella, con una calma inquebrantable, continuaba abrazando a Pedro, como si el abrazo pudiera curar todo el desastre que se había desatado a su alrededor. Y entonces sucedió. Un grito desgarrador atravesó el pasillo y Rafael reconoció la voz. Era la madre de Pedro. Aterrorizada, entró en la sala de emergencias y al verla, el mundo de Rafael se detuvo. Era imposible, pero era cierto. Allí estaba ella, Clara, la mujer que había desaparecido hace años de su vida y que creía muerta. El rostro de Clara estaba pálido, sus ojos llenos de desesperación. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Clara, la mujer de la que nunca había dejado de pensar, el amor que perdió en un trágico accidente. ¿Cómo podía estar allí? ¿Rafael? Su voz era un susurro quebrado. ¿Mi hijo está bien? La habitación pareció congelarse. Rafael sintió que el aire le faltaba. Janaína lo miraba con ansiedad, y la imagen de ella abrazando a Pedro, incluso entonces, se sentía irracionalmente fuera de lugar. Clara, balbuceó. Pensé que estabas muerta. Su corazón latía desbocado. El nudo en su garganta se sentía como una soga apretada. La realidad de su vida se desmoronaba en 1000 pedazos. ¿Qué significaba la presencia de Clara ahora? Los murmullos a su alrededor se intensificaron. Las enfermeras, los doctores, incluso los otros pacientes, observaban la escena con asombro. La tensión se palpaba en el aire. Un giro inesperado en la historia de vidas que parecía tan bien trazada. «Tienes que dejarme ver a nuestro hijo», exigió Clara, mientras Janaína retrocedía, el miedo en sus ojos. Un terremoto emocional sacudió a Rafael. Tenía que decidir rápido. De un lado, su antiguo amor, el recuerdo que había querido enterrar. Del otro, la esperanza que representaba Janaína y la conexión que sentía hacia ella. Las reglas del juego habían cambiado. Rafael estaba atrapado en un triángulo desgarrador donde todos sus secretos, sus pasados y sus deseos se enfrentaban. Y entre el caos emergente, la verdad era un eco silencioso, lista a revelar más de lo que había en juego. La angustia llenó su pecho mientras se preguntaba: ¿qué pasaría si Pedro la reconocía? Todo se sentía como un laberinto sin salida. Rafael sabía que el desenlace estaba cerca, pero el camino hacia la luz ya no era claro.
podía manejar este nuevo horror que lo amenazaba, o el peso de los secretos lo aplastaría por completo. Rafael se quedó inmóvil. El aire denso le oprimía el pecho. Clara, su exesposa, aparecía como un espectro del pasado. Las palabras temblaban en su mente. Era un instante robado del tiempo, un instante que lo desnudaba por dentro. ¡Tú! ¿Estás viva? Su voz fue un susurro quebrado, como si temiera que el aire que sostenía esa revelación pudiera desvanecerse. Clara lo miró con ojos dilatados, llenos de miedo y a la vez de una desesperada necesidad. Rafael podía sentir cómo la tensión crecía a su alrededor, como si el propio espacio se retorcía bajo el peso de esa verdad. Janaína, que aún abrazaba a Pedro, retrocedió un paso, su mirada fija en Clara, llena de confusión y miedo. No hay tiempo para explicaciones, Rafael. Necesito ver a Pedro. Las palabras de Clara eran como dagas, cortantes y profundas. Rafael sintió un torbellino en su pecho, un mareo que desataba diferentes emociones: amor, traición, desesperación. ¿Pero cómo? Las palabras escapaban de su boca, pero la lógica se desvanecía como el humo. Pensé que habías muerto todo este tiempo. Las luces del hospital parpadeaban. La agitación a su alrededor se volvía insoportable. Dos mundos estaban a punto de colisionar, y Rafael se encontraba en el centro, atrapado entre su historia y el presente que apenas comenzaba a forjarse. Janaína se plantó en su camino. Sus ojos, cargados de emoción, se tornaron en un océano de dudas y frustración. ¿Quién era esa mujer que ahora amenazaba con llevarse a su hijo y el futuro que él había comenzado a construir? ¡Alto!, gritó, su voz resonando en el pasillo vacío, atrayendo la atención de las enfermeras que corrían con rapidez. Los ojos de Clara se volvían afilados, defensivos. «Esto no es lo que piensas. No puedes solo aparecer así y exigir que veas a nuestro hijo», dijo Janaína, temblándole la voz, pero la determinación la acompañaba. Rafael podía ver el dolor en ella, ese desgarrador reflejo de su propio caos interno. «¿No sabes?», Clara le dirigió una mirada helada. «No solo me fui. Él es tu hijo también. Su madre nunca se fue. La verdad siempre estuvo ahí». «Pedro no es solo tu hijo, es también mío. Y no te miento, hay más que no sabes». Las palabras cayeron como una bomba. Rafael sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber se tambaleaba. ¿Cómo? ¿Qué más sabía? La historia que había construido en su mente se desmoronaba, llevándose consigo sus recuerdos, sus sueños. «¿Qué más? ¿Qué más no sé?», preguntó Rafael, su voz ahora un rugido, la rabia surgiendo por encima del miedo. «El año en que desaparecí, lo hice para protegerte a ti, a Pedro. Tu padre tenía peligros muy reales y yo no quería que sufrieras. Cada día quise volver, pero sabía que era un riesgo. No sabía cómo estaba Pedro, ni si estaba a salvo, porque había amenazas en cada esquina». «¿Te suena eso?», dijo, sus palabras penetrantes. Un silencio acampó entre ellos. Rafael se sintió arrastrado por las palabras de Clara y todo el odio acumulado se desvanecía. Amanda, por otro lado, estaba al borde de la locura, mirando a Clara como si fuera un monstruo. «¿Qué amenazas?», preguntó Rafael, sintiéndose expuesto a un abismo desconocido. «Tu padre», la voz de Clara fue un susurro. «Y no solo él, también hay alguien más, alguien que busca a Pedro. No estoy aquí solo por nuestra relación. Estoy aquí para protegerlo». Una ola de terror recorrió la sala. Las enfermeras empezaron a murmurar. La atmósfera se tornaba tangible, como un hilo que se tensaba a punto de romperse. Janaína, pálida, agarró todo su valor. «¿Qué quieres decir con eso?»,
¿Quién va tras él?, dijo, su voz temblorosa, pero firme. Clara, atrapada en ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. No puedo hablar aquí. No es seguro. Se acerca alguien. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención. En sus ojos, Rafael vio la súplica y la desesperación. «Debemos irnos de aquí». Rafael sintió que el tiempo se detuvo. La figura de un hijo extendido entre dos mundos, un amor impostado, un futuro amenazado y la revelación de una madre. Era Clara, su salvación, o la tormenta que lo terminaría de hundir. Los ecos de una revelación inminente comenzaban a agitar sus recuerdos, a desmantelar sus certezas, haciéndose más ruidosos con cada segundo. Rafael se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. La batalla apenas comenzaba, pero el final ya no estaba claro. La decisión pesaba sobre sus hombros y, mientras Pedro seguía abrazado a Janaína, él sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría con esos secretos? ¿Sería capaz de enfrentar la verdad sin perderse en el caos que se avecinaba? Todo seguía en juego. Rafael se quedó inmóvil. El aire denso le oprimía el pecho. Clara, su exesposa, aparecía como un espectro del pasado. Las palabras temblaban en su mente. Era un instante robado del tiempo, un instante que lo desnudaba por dentro. «¿Tú estás viva?» Su voz fue un susurro quebrado, como si temiera que el aire que sostenía esa revelación pudiera desvanecerse. Clara lo miró con ojos dilatados, llenos de miedo y a la vez de una desesperada necesidad. Rafael podía sentir cómo la tensión crecía a su alrededor, como si el propio espacio se retorcía bajo el peso de esa verdad. Janaína, que aún abrazaba a Pedro, retrocedió un paso, su mirada fija en Clara, llena de confusión y miedo. «No hay tiempo para explicaciones, Rafael. Necesito ver a Pedro». Las palabras de Clara eran como dagas cortantes y profundas. Rafael sintió un torbellino en su pecho, un mareo que desataba diferentes emociones: amor, traición, desesperación. «¿Pero cómo?» Las palabras escapaban de su boca, pero la lógica se desvanecía como el humo. «Pensé que habías muerto. Todo este tiempo». Las luces del hospital parpadeaban. La agitación a su alrededor se volvía insoportable. Dos mundos estaban a punto de colisionar y Rafael se encontraba en el centro, atrapado entre su historia y el presente que apenas comenzaba a forjarse. Janaína se plantó en su camino. Sus ojos, cargados de emoción, se tornaron en un océano de dudas y frustración. ¿Quién era esa mujer que ahora amenazaba con llevarse a su hijo y el futuro que él había comenzado a construir? «¡Alto!», gritó, su voz resonando en el pasillo vacío, atrayendo la atención de las enfermeras que corrían con rapidez. Los ojos de Clara se volvían afilados, defensivos. «Esto no es lo que piensas. No puedes solo aparecer así y exigir que veas a nuestro hijo», dijo Janaína, temblándole la voz, pero la determinación la acompañaba. Rafael podía ver el dolor en ella, ese desgarrador reflejo de su propio caos interno. «¿No sabes?», Clara le dirigió una mirada helada. «No solo me fui, él es tu hijo también. Su madre nunca se fue. La verdad siempre estuvo ahí. Pedro no es solo tu hijo, es también mío. Y no te miento, hay más que no sabes». Las palabras cayeron como una bomba. Rafael sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber se tambaleaba. ¿Cómo? ¿Qué más sabía? La historia que había construido en su mente se desmoronaba, llevándose consigo sus recuerdos, sus sueños. ¿Qué más? ¿Qué más no sé?, preguntó Rafael, su voz ahora un rugido.
la rabia surgiendo por encima del miedo. El año en que desaparecí. Lo hice para protegerte a ti, a Pedro. Tu padre tenía peligros muy reales y yo no quería que sufrieras. Cada día quise volver, pero sabía que era un riesgo. No sabía cómo estaba Pedro, ni si estaba a salvo, porque había amenazas en cada esquina. ¿Te suena eso?, dijo, sus palabras penetrantes. Un silencio campó entre ellos. Rafael se sintió arrastrado por las palabras de Clara, y todo el odio acumulado se desvanecía. Amanda, por otro lado, estaba al borde de la locura, mirando a Clara como si fuera un monstruo. ¿Qué amenazas?, preguntó Rafael, sintiéndose expuesto a un abismo desconocido. Tu padre. La voz de Clara fue un susurro, y no solo él, también hay alguien más, alguien que busca a Pedro. No estoy aquí solo por nuestra relación, estoy aquí para protegerlo. Una ola de terror recorrió la sala. Las enfermeras empezaron a murmurar. La atmósfera se tornaba tangible, como un hilo que se tensaba a punto de romperse. Janaína, pálida, agarró todo su valor. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién va tras él?, dijo, su voz temblorosa, pero firme. Clara, atrapada en ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. No puedo hablar aquí. No es seguro. Se acerca. Las luces titilaron y el suelo tembló bajo ellos. Rafael sintió que su corazón se detenían por un instante. ¿Qué había pasado? La puerta de la sala se derrumbó, llenando el aire de humo y escombros. Se escucharon gritos. Rafael, instintivamente, se lanzó hacia Pedro y Janaína, cubriéndolos con su cuerpo. Todo se volvió un caos. Clara, con el rostro pálido de terror, gritó algo, pero su voz se perdió en el estruendo. Cuando el polvo comenzó a asentarse, el silencio fue aún más aterrador. Rafael miró a su alrededor. La escena era caótica. Gente corría, enfermeras gritaban y las luces parpadeaban tenues. Pero lo que más atrapó su atención fue Clara, que se desplomó al suelo, una expresión de horror ostensible en su rostro. Clara, susurró, acercándose a ella. Pero ante sus ojos encontró la verdadera razón de su miedo. Un hombre de traje oscuro, con una mirada fría como el hielo, se asomó entre las sombras del escombro. Tenía una sonrisa malévola. «Vine por ti, Clara». Su voz era una amenaza. Rafael sintió que la sangre se le helaba. Todo lo que pensaba que sabía sobre su vida se desvaneció en un instante. No solo era Clara quien estaba en peligro, tampoco era solo su pasado. Ahora, su futuro se tambaleaba en ese pasillo. La realidad era aún más oscura de lo que jamás imaginó. Y con ese rostro conocido al que miraba desde el horizonte, una verdad devastadora surgió. El hombre en el traje no era un extraño, era parte de su historia. Y esa conexión cambiaría todo. Las piezas de un rompecabezas desgastado por el tiempo caían y formaban una imagen aún más desalentadora. Rafael, petrificado por el horror, sintió que el suelo se deslizaba de sus pies, sin tiempo para pensar. Solo una pregunta atravesaba su mente. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué misterios acechaban tras su pasado? Rafael, el aire a su alrededor se hizo pesado, denso como una niebla que llegaba a ahogarlo. Clara, de pie ante él, parecía la versión distorsionada de un recuerdo amado que ahora amenazaba con arrastrarlo a un abismo de confusión. El hombre en el traje oscuro sonrió, un gesto helado que agitó el aire. Rafael se sintió atrapado. «Tú no deberías estar aquí», gritó Clara,
su voz apenas un eco entre los murmullos que invadían la sala. El hombre levantó una ceja. Su mirada fría se posó en Pedro. Rafael dio un paso hacia adelante. La furia y la protección lo impulsaban. «¿Quién eres tú?», preguntó, el miedo palpitando en su pecho. «Un amigo de la familia», respondió el extraño con un tono burlón, «y he venido a reclamar lo que es mío». Las palabras se deslizaron por el aire como dagas afiladas. Rafael sintió que el estómago se le retorcía. ¿Reclamar? No entendía. Pero antes de que pudiera asimilarlo, Clara dio un paso adelante. Su rostro pálido se tornó en un rayo de determinación. «No le digas nada», su voz sonó firme y rasgada, como un hilo que se estira a punto de romperse. «Tengo que protegerlo. Tú no entiendes lo que está en juego». El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez con desprecio. La tensión en la sala se sentía como un resorte a punto de estallar. Janaína, sin saber qué más hacer, tomó a Pedro en brazos, mientras Rafael centraba su atención en las dos mujeres que amaba. Todo se sentía tan frágil, hasta que la explosión repentinamente sacudió el mundo que conocía. El ruido ensordecedor interrumpió el momento. Un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros cubiertos, moviéndose como sombras en el caos de la sala. Gritos, pánico. Rafael sintió que su corazón se detenía. Pero no era el momento de rendirse. Su instinto protector afloró. «Janaína, escóndete», gritó, empujándola hacia un lado, mientras cubría a Pedro con su cuerpo. Los hombres avanzaban, desbordando violencia. Uno de ellos atrapó a Clara, llevándola a rastras hacia la puerta. «¡Suéltala!», gritó Rafael, su voz rasgada por el miedo y la furia. Pero no había forma de luchar contra ese torrente. «¡Clara!». La palabra salió de sus labios como un grito roto, y entonces, por un instante, todo en su vida pareció distorsionado. Una percepción alterna, donde solo existía el caos y la certeza de perder lo que más amaba. Uno de los hombres se giró hacia Rafael, el arma en mano. «¡Muévete y te volamos la cabeza!», dijo, una sonrisa cruel asomando en su rostro. El tiempo se detuvo. Rafael sintió que todo lo que había construido se desmoronaba, pero antes de que pudiera procesar la decisión que debía tomar, una voz familiar resonó entre la multitud. «¡Basta!», gritó alguien. Rafael levantó la mirada. El rostro de alguien sorprendentemente familiar lo miraba desde la entrada. Era su padre. Su sangre helada se agitó, golpeando contra sus venas como un trueno. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sintiendo el mundo desmoronarse a su alrededor. La revelación creció en su pecho como una tormenta. «He venido a traer a Clara de vuelta», respondió su padre en un tono calmado y aterrador. Pero eso no es todo. Rafael, aturdido, fue incapaz de escuchar el resto. La mirada de su padre, esa mirada llena de secretos y sombras, lo atrapó por completo. ¿Qué más había en esta historia que aún no sabía? Y en ese instante, el hombre en el traje negro sonrió despectivamente, como si esperara que todo esto hubiera sido parte de un siniestro juego. Rafael sintió que la realidad se desgarraba a su alrededor. Todo lo que creía entender, su pasado, su presente, su hijo, su amor, se cierne sobre una verdad devastadora. ¿Podría confiar en su padre? ¿O había traído solo más mentiras? Todo giraba y giraba. Todo estaba en juego. La sala se tornó un torbellino. Con cada grito, cada actualización de la realidad, Rafael se preguntaba si alguna vez volvería a ser el mismo. ¿Qué los ataba a todos en esta red de secretos que había estado oculta tan eficazmente?
Una pregunta sin respuesta resonaba en su mente. ¿Había alguna manera de salir de esto y proteger a su hijo? ¿O este era solo el principio del final? Rafael, con el corazón en un puño, miró a su padre, cuya presencia sembraba confusión y temor. Las palabras de Clara aún resonaban en su mente, pero el caos a su alrededor exigía acción. El hombre de traje oscuro continuaba sonriendo como si esperara un espectáculo. «Rafael, escúchame», gritó su padre, la urgencia en su voz desgarradora. Cada sonido parecía acentuarse y el mundo a su alrededor se transformó en un eco ensordecedor. Un destello de comprensión cruzó la mente de Rafael. La tensión en la sala creció mientras se giraba hacia el extraño. Su aliento contenía la esencia de peligro. Janaína apretó a Pedro contra su pecho. Sus manos temblorosas reflejaban el miedo, pero su defensa era más fuerte que nunca. «¿Quién eres tú?», preguntó nuevamente Rafael, los ojos fijos en el hombre en el traje. El tiempo se detenía. Cada segundo se sentía como una eternidad esperando su respuesta. «El pasado y el presente chocan aquí, Rafael, y hay cosas que no sabes». El tono burlón del extraño apagó la esperanza de un desenlace pacífico. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Los rostros alrededor giraron en busca del origen. Alguien había caído al suelo. Rafael se volvió rápidamente. Su mirada se encontró con la de un médico que, desencajado, corría hacia ellos. «¡Una emergencia!», gritó el médico mientras los gritos llenaban el ambiente. Alguien más había colapsado y la atención de todos se dispersó. La confusión dominaba el lugar. El hombre en el traje oscuro aprovechó el caos. Con un movimiento ágil, se acercó a Clara y la tomó de la muñeca. «¡Clara!», gritó Rafael, el terror congelándolo en su sitio. Pero el grito se ahogó con la explosión de la puerta de emergencia del hospital. El estruendo fue seguido de un torrente de humo y escombros que invadieron la sala como un monstruo devorador. Rafael sintió que su mundo se desmoronaba. Todos gritaban. Todo era un caos. Y entonces, en medio de la confusión, algo llamativo apareció en pantalla. Las luces del hospital parpadeaban, el aire se volvía denso. Clara fue arrastrada por el hombre y la multitud se aglomeraba. Sus voces mezcladas en un mar de pánico. «¡Mierda!», escuchó a alguien gritar. De pronto, el hombre oscuro cambió de rumbo, dejando a Clara atrás. Rafael, con el impulso de un rayo, corrió a su madre en busca de respuestas. Al dar un paso, el suelo debajo de él se tambaleó y el tiempo se detuvo nuevamente. Su padre había dejado caer algo. Un objeto, un pequeño medallón, brilló en la oscuridad. Rafael arrojó la vista en su dirección. Instintivamente lo recogió. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo. Una foto, un rostro familiar. Era él mismo, de niño, junto a Clara. Pero su padre también estaba allí, sonriendo. Sin embargo, lo que lo dejó helado fue la otra imagen detrás, oculta. Rafael sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La figura que había reconocido no era solo una mirada. Era la imagen de su padre, con el mismo hombre de traje oscuro. «¡Tú!», exclamó, su voz resonando en la confusión. La rabia empezó a crecer dentro de él, pero su padre lo interrumpió. «¡Rafael, no es lo que piensas!». Todo se trenzó en su mente como un tejido roto. Su propia historia comenzaba a desmoronarse. ¿Era ese hombre de sonrisa fría parte de su vida desde el principio? ¿Entretejidos por secretos que cortaban más profundo que lo que podría imaginar? La multitud seguía enloqueciendo. Y en medio de la crisis, Clara, temblorosa, se levantó. Sus ojos se encontraron con los de Rafael.
llenos de un entendimiento profundo. «No estás solo, Rafael», susurró su voz cargada de dolor y determinación. «Todos hemos estado atrapados en este juego desde hace tiempo». Rafael, aturdido, no sabía qué pensar. Las emociones borboteaban en su pecho mientras observaba cómo el caos se desenvolvía a su alrededor. Y entonces, cuando parecía que todo iba a explotar, un sonido resonante llegó de los pasillos externos del hospital. El eco de pasos firmes, veloces, con una bruma de oscura anticipación. Un grupo de personas apareció, armadas, con miradas centradas, decididas. Todos se congelaron. La mirada de Rafael se encontró con la de Clara, quien ahora ponía su vida en peligro por él. En ese instante, supo que todas las respuestas no solo estaban escondidas en el pasado, sino también en el presente. El caos que lo rodeaba comenzaba a tomar forma, pero el impacto de la verdad seguía pendiente en el aire, como una balanza a punto de volcarse. ¿Qué secretos emergían? Era momento de pelear o escapar. La lucha entre amor y traición había comenzado, y Rafael estaba a punto de descubrir que ni él ni su familia eran quienes pensaban ser. Rafael, con el corazón latiendo desbocado, observó a su padre, y por un instante el mundo pareció detenerse. La multitud a su alrededor resonaba que en un rebol. Clara se acercó, el miedo destilándose en su rostro. «¿Qué significa esto?», dijo, su voz quebrada llenando el aire de inquietud. La tensión se sentía como una espiral, a punto de romperse. De repente, el silencio sepulcral fue rasgado por un grito. Una mujer había caído al suelo en el pasillo, y la gente alrededor se agolpó, sorprendida. Rafael, con el estómago revuelto, se volvió hacia el sonido. Al principio pensó que era solo otra víctima del caos, pero al mirar más de cerca, su corazón se hundió. Era Amanda, su cuñada, con el rostro pálido y los ojos en blanco. Nadie parecía darse cuenta, exceptuando a él y a Clara. «¡Amanda!», gritó Rafael, abriendo camino entre la multitud. Su voz sonó como un eco lejano. Sentía el frío de la desesperación apoderarse de él mientras corría. La escena se volvió un torbellino. Las enfermeras llegaban rápidamente, moviendo a los curiosos a un lado. Rafael llegó junto a su cuñada, inclinándose para ver su rostro. Los ojos de Amanda temblaban, llenos de terror. Pero lo más extraño era que parecía decir algo, aunque sus labios no formaban palabras. «Clara», dijo él, mirando por encima del hombro, pero Clara estaba en shock, congelada en su lugar. Las luces del hospital parpadeaban como en una película de horror. De pronto, un médico llegó, arrodillándose junto a Amanda. Rafael no podía quitarle la vista a su cuñada. Su rostro se llenó de pánico mientras la situación se intensificaba. El médico hizo preguntas y empezó a evaluar, pero toda la atención se desvió a Clara, que temblaba, pero no del frío. «No, no», susurró Clara, y el aire se volvió espeso. Algo en su voz sonaba raro. Era un miedo más profundo. Y entonces explotó. Amanda se sentó de golpe, con los ojos desorbitados y una mirada de terror en su rostro que traspasó el útero de su ser. «¡Rafael, el medallón!», gritó, y la multitud se volvió hacia ella, el revuelo acentuándose. Rafael sintió que el aire se le escapaba. Aquel medallón. Ella había visto la foto antes, la misma imagen de su madre de niño con su padre. «¿Qué tiene que ver esto?», preguntó, pero no pudo hacer frente al horror que se levantaba en su pecho. «Es de él», señaló Amanda hacia el hombre de traje oscuro. Sus palabras fueron la chispa que encendió la pólvora.
Rafael giró la cabeza. La realidad lo chocó como una ola gigante. El hombre miraba a Amanda con una expresión de desprecio. «Tú no deberías estar mezclada en esto», gritó, y a Rafael le costó comprender. Un ruido ensordecedor se desató. Un disparo resonó a través del hospital. Todo se detuvo. Rafael sintió que su corazón se detenía. La mirada del hombre en el traje se volvió diligente. Y nuevamente un grito desgarrador atravesó el aire. Amanda cayó al suelo, su cuerpo al lado de luz apagándose. «¡No!», gritó Rafael, desbordando con el horror mientras corrió hacia ella, el mundo girando y transformándose en un caos de gritos. Las enfermeras comenzaron a gritar. Los hombres armados entraban. Alguien gritó «¡Ataque!», y la confusión se volvió densa como un manto negro. Desesperadamente, Rafael se agachó junto a Amanda. Su corazón se rompía en cada latido. ¿Estaba su cuñada muerta? «¡Amanda! ¡Por favor!», suplicó, buscando cualquier señal de vida en su rostro. Con los ojos llenos de lágrimas, miró a Clara, cuyo espectro de color se había borrado completamente. «Rafael, no podemos quedarnos aquí». La urgencia de Clara hizo eco en él, pero los ojos de Amanda miraban directamente a él, llenos de dolor. «¡Eres tú!», Amanda intentó decir, pero el silencio la tomó. Rafael, con el espíritu desgarrado, sintió que la verdad caía sobre él como un manto negro. ¿Qué era lo que realmente había estado ocultando Amanda? ¿Y qué sabía Clara que aún no le había contado? ¿Era posible que su vida hubiera estado construida sobre arena, ilusiones y mentiras? La escena se volvió caótica nuevamente. Todo pasaba tan rápido como una película corriendo en cámara rápida. La pregunta golpeaba su mente. ¿Qué secretos quedaban aún por descubrir? ¿Era el amor un velo de mentiras? Las conclusiones parecían al alcance, pero el frío metal de la verdad seguía acechando. En ese momento, Rafael se sintió cada vez más atrapado en esta espiral de dolor y confusión, y en el fondo de su corazón una certeza se encendía. Nunca volvió a ser lo que parecía ser. En medio de la tragedia, el eco de las palabras de Amanda resonaba, aumentando el alboroto de sus dudas, dejando en el aire una pregunta mortal. ¿Por qué estaba tan seguro que era un hombre su padre y no un enemigo? La multitud a su alrededor resonaba en un revoltijo de voces y caos, pero todo se desvanecía ante la figura de aquel hombre que había creído conocer. «No es lo que piensas, hijo», repitió su padre, como si esas palabras pudieran deshacer un dolor tan antiguo. Clara se acercó, el miedo destilándose en su rostro. «¿Qué significa esto?», dijo, su voz quebrada llenando el aire de inquietud. La tensión se sentía como una espiral, a punto de romperse. De repente, el silencio sepulcral fue rasgado por un grito. Una mujer había caído al suelo en el pasillo, y la gente alrededor se agolpó sorprendida. Rafael, con el estómago revuelto, se volvió hacia el sonido. Al principio pensó que era solo otra víctima del caos, pero al mirar más de cerca, su corazón se hundió. Era Amanda, su cuñada, con el rostro pálido y los ojos en blanco. Nadie parecía darse cuenta, exceptuando a él y a Clara. «Amanda», gritó Rafael, abriendo camino entre la multitud, como un eco lejano. Sentía el frío de la desesperación apoderarse de él mientras corría. La escena se volvió un torbellino. Las enfermeras llegaban rápidamente, moviendo a los curiosos a un lado. Rafael llegó junto a su cuñada, inclinándose para ver su rostro. Los ojos de Amanda temblaban, llenos de terror, pero lo más extraño era que parecía decir algo, aunque sus labios no formaban palabras. «Clara», dijo él, mirando por encima del hombro, pero Clara estaba en shock,
congelada en su lugar. Las luces del hospital parpadeaban como en una película de horror. Y entonces explotó. Amanda se sentó de golpe, con los ojos desorbitados y una mirada de terror en su rostro que traspasó el útero de su ser. «¡Rafael, el medallón!», gritó, y la multitud se volvió hacia ella, el revuelo acentuándose. Rafael sintió que el aire se le escapaba. Aquel medallón. Ella había visto la foto antes. La misma imagen de su madre de niño con su padre. «¿Qué tiene que ver esto?», preguntó, pero no pudo hacer frente al horror que se levantaba en su pecho. «Es de él», señaló Amanda hacia el hombre de traje oscuro. Sus palabras fueron la chispa que encendió la pólvora. Rafael giró la cabeza. La realidad lo chocó como una ola gigante. El hombre miraba a Amanda con una expresión de desprecio. «Tú no deberías estar mezclada en esto», gritó, y a Rafael le costó comprender. Un ruido ensordecedor se les ató. Un disparo resonó a través del hospital. Todo se detuvo. Rafael sintió que su corazón se detenía. La mirada del hombre en el traje se volvió diligente y nuevamente un grito desgarrador atravesó el aire. Amanda cayó al suelo, su cuerpo alado de luz aparándose. «¡No!», gritó Rafael, desbordando con el horror mientras corrió hacia ella, el mundo girando y transformándose en un caos de gritos. Las enfermeras comenzaron a gritar, los hombres armados entraban. Alguien gritó «¡Ataque!» y la confusión se volvió densa como un manto negro. Desesperadamente Rafael se agachó junto a Amanda. Su corazón se rompía en cada latido. ¿Estaba su cuñada muerta? «Amanda, por favor», suplicó, buscando cualquier señal de vida en su rostro. Con los ojos llenos de lágrimas, miró a Clara, cuyo espectro de color se había borrado completamente. «Rafael, no podemos quedarnos aquí». La urgencia de Clara hizo eco en él. Pero los ojos de Amanda miraban directamente a él, llenos de dolor. «Él es tú», Amanda intentó decir, pero el silencio la tomó. Rafael, con el espíritu desgarrado, sintió que la verdad caía sobre él como un manto negro. ¿Qué era lo que realmente había estado ocultando Amanda? ¿Y qué sabía Clara que aún no le había contado? ¿Era posible que su vida había estado construida sobre arena, ilusiones y mentiras? La escena se volvió caótica nuevamente. Todo pasaba tan rápido, como una película corriendo en cámara rápida. La pregunta golpeaba su mente. ¿Qué secretos quedaban aún por descubrir? ¿Era el amor un velo de mentiras? Las conclusiones parecían al alcance, pero el frío metal de la verdad seguía acechando. En ese momento, Rafael se sintió cada vez más atrapado en esta espiral de dolor y confusión. Y en el fondo de su corazón, una certeza se encendía. Nunca volvió a ser lo que parecía ser. En medio de la tragedia, el eco de las palabras de Amanda resonaba, aumentando el alboroto de sus dudas, dejando en el aire una pregunta mortal. ¿Por qué estaba tan seguro que era un hombre su padre y no un enemigo disfrazado? Y de repente, mientras Rafael se debatía entre la posibilidad de salvar a Amanda y enfrentar el horror que le esperaban, la voz profunda del hombre de traje oscuro resonó a sus espaldas. «¿Crees? La verdad está mucho más allá de lo que imaginas. Eres tú quien está destinado a arrastrar esta carga». Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras en su mente rebosaban preguntas. ¿Estaba dispuesto a cambiar su historia? ¿Qué haría ahora con lo poco que conocía? ¿Lo que había creído como verdad? Lo que había comenzado como un momento de desesperación se transformaba en el inicio de un viaje hacia un abismo aún más oscuro, y las relaciones que una vez fueron claras se dejaban en un profundo misterio. La historia no había hecho más que comenzar. Rafael, con el corazón latiendo desbocado, sintió que el caos se desataba a su alrededor.
El hombre de traje oscuro, con su sonrisa burlona, parecía disfrutar del terror que había sembrado. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como un eco, llenándolo de dudas. Eres la clave para el legado que hemos estado tratando de proteger. Pero antes de que Rafael pudiera procesar todo lo que eso implicaba, el aire se... El sonido rompió la tensión y Rafael sintió que una barra de acero le atravesaba el pecho. Había que actuar. Sin embargo, cuando se volvió para buscar a su madre, se encontró con algo aún más aterrador. En medio del resplandor de las luces de emergencia que parpadeaban, un grito desgarrador resonó. Era Clara. Su expresión se había vuelto pálida y su cuerpo temblaba de una manera que Rafael nunca había visto. «No puede ser», exclamó, las lágrimas llenando sus ojos, mientras señalaba a la figura del hombre en el traje oscuro. «Tú», dijo Clara, su voz vacilante. «No puede ser. Tú no deberías estar aquí». El rostro del hombre se torció en una mueca de triunfo. «¿No lo entendiste, Clara?», respondió, un tono casi divertido en su voz. «Siempre estuve aquí observando. ¿No te has dado cuenta de que todo esto era parte del plan desde el principio?» Rafael sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La información se movía por su mente. Clara conocía a este hombre. Él no era solo un enemigo. Era alguien de su pasado que desnudaba secretos ocultos. «¿Qué plan?», preguntó Rafael, entre el miedo y la rabia. Fue como si se detuviera el tiempo. Cada palabra temblaba en el aire, y todos los ojos se posaron sobre ellos, incluidos los de Amanda, que ahora era solo un espectador atónito del horror en la escena. «Tu padre y yo», señaló al hombre, un destello de traición en su mirada. «Siempre hemos estado en el mismo equipo. Él es el verdadero culpable de todo, Rafael». «Todo este tiempo nadie te decía la verdad». El corazón de Rafael se detuvo. «¿Qué estás diciendo?», respondió, su voz un hilo de incredulidad. Los murmullos se desataron entre la multitud. La tensión en el aire chocaba con la urgencia del momento. «La razón por la que desaparecí», continuó Clara. «Todo fue parte del plan de tu padre para mantenerte alejado de la verdad. Él sabía que yo tenía que protegerte. Y ahora él te está usando a ti y a Pedro como una herramienta para conseguir lo que realmente quiere». La revelación fue como una lanza atravesando su corazón. Su padre, el pilar de su vida, el hombre que siempre le había enseñado valores, ¿era realmente el villano? El hombre en el traje oscuro dio un paso hacia adelante. «Tu padre te ha manipulado desde el principio, Rafael. Te ha utilizado como un peón en su juego. ¡Despierta!». Rafael sintió que todo se derrumbaba. Los recuerdos de su infancia, aquellos momentos de felicidad compartida, se desdibujaban en la confusión. De repente, la mirada de todos se centró en él. Preguntas sin respuesta llenaban el aire, y cada segundo se tornaba más pesado. Con un susurro tembloroso, Amanda finalmente habló. «Rafael, tienes que elegir. No puedes seguir adelante con las mentiras. Es tu vida». Las luces volvieron a parpadear y un grito atronador resonó desde el fondo del pasillo. En medio del caos, un grupo armado irrumpió y la confusión se adensó. Rafael, enfrentado a la verdad devastadora, sabía que era el momento decisivo. La revelación lo había empujado al abismo y ahora toda su vida parecía un laberinto de engaños donde él era el ciego. El hombre de traje negro dio un paso atrás, apoyado en la pared, mientras observaba la escena. El control era suyo. «Nunca pensaste que la historia sería así, ¿verdad?», dijo con una sonrisa sutil y calculadora. Y en ese instante, Rafael, lleno de incertidumbre y dolor,
comprendió que no solo luchaba por su familia, sino también por su propia identidad. ¿Era posible que su padre fuera realmente quien había creído ser? Las conexiones entre ellos se rompían y la verdad era solo otra trampa a la que se había sometido. Todo se complicaba. El dolor desgarrador apretaba su pecho. Rafael sintió que el viento le era arrebatado. La historia no había hecho más que comenzar y la última jugada aún estaba en la mesa. ¿Quién podría realmente confiar en quién? ¿Cómo se detendría el ciclo de mentiras? Una nueva realidad se alzaba frente a él. Rafael sintió que su corazón latía con fuerza. Un tambor que resonaba en sus oídos. El hombre en el traje oscuro sonreía, convencido de que tenía el control. Pero aquí, en medio del caos, ya no había más tiempo para dudas. Las revelaciones flotaban en el aire y la urgencia ofuscó su mente. «¡Amanda!», gritó, arrodillándose junto a su cuñada, cuya respiración se desvanecía. La imagen de su rostro se grabó en su memoria, pálido, frágil y lleno de un miedo inexplicable. «No, no, no». Su voz se quebró. Las imágenes de su familia se desdibujaban en su mente, un mundo que anhelaba volver a ser entero. Clara estaba en shock, sus ojos buscando respuestas que parecían desvanecerse. «Rafael, no debemos quedarnos aquí. Debemos irnos», dijo, su voz temblorosa, pero llena de una determinación repentina. Las luces a su alrededor parpadeaban, sumergiendo a todos en una incertidumbre aterradora. Mientras el hombre siguió observando, un grupo armado apareció en la entrada, pistolas en mano. Las caras se volvieron hacia Rafael, y él sintió como si se hubiera quedado atrapado en un dilema profético. Un impulso feroz se encendió en su interior. «¡Ahora!», gritó, colocando su cuerpo entre Amanda y el peligro inminente. Las balas comenzaron a volar, ecos de disparos resonando por todo el pasillo. La multitud gritaba, el pánico estallaba, pero Rafael no podía permitirse ceder. La confusión reinaba, pero la conexión que sentía con su familia se convirtió en su escudo. Desesperadamente, se volvió hacia su padre. «Dime cuánto sabes», exigió, sintiendo el sudor recorrer su frente. El hombre de traje oscuro se acercó, su sonrisa desvaneciéndose. «Puedo revelar la verdad, pero primero necesito algo de ti». Rafael sintió como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse otra vez. «¿Qué quieres?», preguntó, decidido a no dejar que la historia se repitiera. «El medallón», dijo, extendiendo la mano. «Es la clave». Sin pensarlo dos veces, Rafael levantó el medallón que Amanda le había entregado, la imagen de su madre y su padre atrapada en el metal. «¡Aquí está!», dijo, su voz retumbando a través del caos. Las palabras resonaron en la sala. Miradas se cruzaron. Una fracción de segundo en la que el tiempo se detuvo. Justo cuando el hombre iba a extender la mano, un grito cortante interrumpió todo. La puerta se abrió como un portón del infierno y una figura familiar apareció. Era su madre, Emilia, con el cabello desordenado, pero con una mirada de determinación. «¡Basta!», gritó, su voz firme como el acero. Las balas cesaron y un silencio helado envolvió el lugar. Emilia, en el mismo instante en que se plantó frente a él, se convirtió en el faro de luz que todos seguían. «Rafael, escúchame. Este hombre solo quiere usar lo que tienes. Tú eres más que un peón. La familia está en crisis y la verdad saldrá a la luz hoy». Su voz tenía la autoridad de quien había vivido en las sombras. Rafael sintió que todo su ser se llenaba de fuerza. El pasado
ya no me sirve. Solo quiero proteger a mi hijo. La multitud, dividida entre el miedo y la esperanza, miraba a su alrededor. En ese momento, el hombre en el traje oscuro se dio cuenta de que el control se le escapaba entre los dedos. «¡No saben lo que están haciendo!», gritó, como una última advertencia. Pero la confianza en Rafael y su familia había crecido, desatando un fuego que contraatacaría. Y así, en medio del alboroto y los gritos, la verdad surgió en una explosión de luz. Rafael se giró hacia Clara, quien asintió con determinación. En un instante de conexión y resolución, unieron fuerzas y, con el medallón en mano, lo levantaron hacia el hombre oscuro. «El pasado ya no importa», gritó Clara, y la habitación se llenó de una energía que resonó como un canto de liberación. Fue entonces cuando la verdad brilló. Las miradas se entrelazaron, y en medio de las lágrimas, las promesas de un nuevo amanecer se tejieron entre ellos. Rafael abrazó a Pedro, sintiendo el calor de la vida. La familia se unió en un círculo de amor, un lugar donde la verdad finalmente reinaba. Y así el caos se desvaneció, tan rápido como había llegado. La lucha por la verdad derribó las murallas, y aunque el camino no sería fácil, un nuevo capítulo comenzaba. La fragilidad de las conexiones humanas se convirtió en fortaleza, un nuevo camino hacia la esperanza. Pero antes de cerrar esta historia, quiero que te detengas un momento. Asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que hace posible este contenido. Y por favor, inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber qué piensas. Si este final te impactó, comparte instantáneamente este video con A.